Bueno, pues como han visto también en el informativo y como les habíamos comentado, aprovechando que tiene lugar aquí en la isla, en Jameos del Agua, esa conferencia internacional sobre turismo sostenible, pues vamos a hablar, aprovechando que uno de los entes organizadores que soporta justamente esta conferencia es la OMT, la Organización Mundial del Turismo, y que la directora del programa de miembros afiliados de la OMT es lanzaroteña, Yolanda Perdomo, pues nada mejor que hablar con ella de turismo sostenible, de la OMT, del sector, en fin, un poquito de toda esta cosa que tanto y aparentemente también conocemos aquí porque no nos dedicamos casi que a otra cosa. Yolanda Perdomo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Es usted directora del programa de miembros afiliados de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo. Vamos a empezar a definir qué es exactamente eso, cuál es esa tarea de directora del programa de miembros afiliados. Cuéntenos. La Organización Mundial del Turismo es el único organismo de Naciones Unidas cuya sede está en España. Y tiene una característica que la diferencia de otros organismos como por ejemplo UNESCO, FAO, etcétera. Y es que nosotros no solo tenemos Estados miembros, que tenemos 156, en los demás organismos sus miembros son únicamente Estados miembros. En el caso de la OMT tenemos también miembros afiliados, que es de lo que yo me ocupo. ¿Y quiénes son los miembros afiliados? Pues aquellos que representan el ámbito no gubernamental. Esto se decidió en 1983 porque evidentemente no se puede tomar decisiones en turismo si no tienes al sector tomando las decisiones contigo. Y ahora mismo tenemos más de 500 miembros en todo el mundo que representan empresas privadas de toda índole, asociaciones, sociedades de promoción de destino, más de 100 universidades, lo cual nos da un montón de conocimiento, de expertise y también una red maravillosa para hacer networking. Ajá. ¿En Lanzarote hay también? En Lanzarote de momento no hay, si bien sé que la SPEL está considerando ser miembro afiliado. En Canarias teníamos pocos, ahora tenemos algunos más. El Ayuntamiento de Arona se acaba de afiliar. La Palma se está afiliando, es decir, tenemos unos cuantos. Sí. Bueno, y son, claro, yo me imagino que 156 Estados miembros, estamos hablando de turismo y en definitiva siempre solemos decir, ¿no?, que cualquier sitio es bonito, en realidad cualquier sitio puede ser turístico. Y la implicación de lo privado con lo público ha calado, funciona, porque siempre, al menos aquí estamos acostumbrados, y usted ha tenido además responsabilidades en el gobierno de Canarias, a que, en fin, como decimos en el campo, machín paga, ¿eh? Entonces yo pienso, pero que pague el gobierno, ¿no? Sí, no hay ninguna otra manera. Es decir, y justamente por eso nuestra principal misión en el programa de miembros afiliados es llevar a cabo proyectos de colaboración público-privada que funcionen en la práctica. Que básicamente lo que estamos hablando es de un modelo de gobernanza diferente, de un modelo que nos permita justamente tener un marco de legitimidad y transparencia para que eso ocurra, donde todo el mundo conozca las reglas del juego. Y digo que no puede haber otra manera, porque si uno va a reposicionar un destino, necesitas que todos los actores que están vinculados a ese destino trabajen al unísono, con la misma misión, con la misma visión, con el mismo planteamiento estratégico. ¿Y eso cómo se hace? Al final, ¿quién lo lidera? ¿Con qué, como decía antes, con qué reglas del juego? Y es por eso que nosotros estamos centrados básicamente en esa cuestión. Ahora mismo una gran empresa que quiera posicionarse, por ejemplo, pongamos en Lanzarote, como el paradigma de la sostenibilidad, del valor añadido al cliente, intentando generar un producto diferente, innovador, que supla las necesidades de un nuevo consumidor que tiene un perfil netamente diferente al que tenía a lo mejor hace 10 o 15 años. Si ese establecimiento lo hace solo, no tiene ninguna oportunidad. Evidentemente va a tener prestigio, le va a ir bien relativamente, pero en términos de destino, eso realmente va a estar solo. Él necesita que todo lo que está en el entorno le acompañe, porque si no, la experiencia de ese visitante no va a ser tan satisfactoria como lo sería si realmente todo fuera en consonancia con esa elección que hace ese establecimiento. La empresa privada unida tampoco lo puede hacer si no tiene el apoyo expreso del ámbito gubernamental. Y el ámbito gubernamental, aunque tengas a alguien que sea visionario y diga yo tengo esta visión para dentro de 5 o 10 años, si no le acompaña el sector privado tampoco puede hacerlo. Con lo cual estamos hablando que eso requiere un modelo diferente, requiere otra manera de pensar y de trabajar. ¿Y ya lo hemos entendido, lo estamos entendiendo? ¿En qué proceso de entendimiento estamos ahora? Nosotros, yo creo que eso ni siquiera se puede explicar.
O sea, tú lo dices, y además a la gente en muchos foros siempre habla de colaboración público-privada, este tipo de partenariados, y también de lo privado con lo privado, lo público con lo público, lo local, regional y nacional, y todo el mundo lo entiende conceptualmente. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros llevamos a cabo proyectos pilotos, los definimos prototipos, en los que básicamente nos encargamos de hacer diseño de productos y servicios innovadores en el ámbito turístico, acompañados del modelo de comunicación, comercialización, estudios de benchmarking para ver cómo está ese destino en comparación con otros, el modelo de gobernanza, cómo se definiría una vez que se comercializan esos productos, qué rol tiene cada uno, y hemos visto que funciona. Tenemos una metodología que hemos diseñado a tal efecto, que tiene varias fases, tiene 5 fases, hacemos un trabajo de campo y luego hacemos las distintas fases. Y en el proceso todo el mundo lo entiende, pero lo entiende porque lo está haciendo. Yo creo que ya la época en que uno encargaba un plan estratégico, creo que ha pasado. Evidentemente tienes que tener un foco y una visión y tienes que saber a dónde vas. Pero lo que sucede es que muchas veces cuando ese estudio estratégico ha finalizado, la ventana de oportunidad ya se ha cerrado, o el momento es otro, porque los cambios son vertiginosos. Esta aproximación es todo lo contrario, se hacen las cosas y al final se escriben, y se escriben para que otros puedan aprender de ello. Y nosotros cada vez que hacemos uno aprendemos del anterior y le incluimos nuevos elementos. En el último que hemos hecho, el que estamos haciendo ahora, es en Mendoza, Argentina, por petición del Ministerio de Turismo de Argentina, del ministro Gustavo Santos, y aquí hemos añadido 2 elementos que consideramos cruciales. El primero, la tecnología aplicada en la práctica. No solamente tenemos que hablar del Big Data y cómo se aplica eso en el día a día, tenemos que tener herramientas para que las empresas puedan saber cómo hacerlo. Y el segundo tiene que ver con la sostenibilidad y tiene que ver con el año que estamos celebrando ahora, en 2017, que es el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. Así es. No podemos hacer un proyecto si no incluimos en él, si no lo impregnamos de los valores y las premisas que nosotros defendemos este año y de todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad en sus 3 vertientes, la medioambiental, la económica y la social. Son, digamos, las 2 grandes líneas, en fin, ni siquiera tendencias, sino realidades, el tema de la tecnología, los Smart City, etcétera, y la sostenibilidad, ¿no? Digamos que son las 2 grandes tareas en las que debemos de emplearnos a fondo ahora, Yolanda. Efectivamente, y yo creo que no hay destino que pueda competir si no lo hace. Lo primero en términos prácticos, porque evidentemente tienes que servir de la tecnología para tener un mejor conocimiento de tu consumidor, de cómo son los flujos en el territorio, de cómo mejorar, de dónde viene, cuáles son sus hábitos de compra, también para posicionarte y poder comercializarlo mejor, y también para generar contenidos de calidad, que es otra gran asignatura pendiente. Nosotros, uno de nuestros miembros afiliados es Google, y con ellos hemos creado un grupo de trabajo sobre tecnología y turismo. En la Asamblea General de la OMT, que tuvo lugar en China, en Chengdu, en septiembre, tuvimos una reunión de afiliados, una plenaria, y uno de los ingenieros que ha estado trabajando en temas de cómo comercializar este tipo de productos en Internet estuvo allí con nosotros. Y una de las cuestiones que tratamos en la reunión es cómo pueden ayudarnos para que la generación de contenido sea mejor. Y me decía, cada uno está contando su historia con unos parámetros diferentes, y eso es muy difícil, o sea, no tienen consistencia, con lo cual es difícil encontrar herramientas que te permitan hacer eso fácilmente. Y uno de los elementos que vamos a incluir en el prototipo de Argentina es justamente trabajar con contenidos que tengan cierta consistencia entre todos los actores que van a participar. Ese tipo de cosas son las que hacemos, probamos, y por eso se llama prototipo, porque vamos probando y ajustando hasta que funciona, y lo hacemos de la mano de todos nuestros miembros, de Estados miembros, con lo cual el trabajo es francamente interesante. Cuando hablamos o al menos a mí se me viene en la cabeza, cuando se habla de la colaboración público-privada, en fin, nosotros trabajamos a escala local, como es evidente, pero son 2 ritmos distintos, ¿no? El ritmo de lo público y el ritmo de lo privado muchas veces no acaban de encajar, ¿no? ¿Se encuentran con dificultades de ese tipo? Depende. Yo en algunos casos me ha sorprendido ver que algunos gobiernos son más rápidos que el sector privado. Y las cosas ocurren porque hay voluntad política y alguien decide, esto quiero que pase, y pasa. Yo lo defino trabajando de lunes a viernes de 8 a 3. ¿no? Sí, pero luego sí, pero eso ocurre cada vez menos. Yo encuentro cada vez en más lugares equipos plenamente comprometidos con gente que tiene la voluntad de cambiar las cosas, y me parece altamente esperanzador. Y no solo el ámbito político, sino también el técnico. Gente súper comprometida, que realmente cree en lo que está haciendo.
Y eso me parece fantástico. Y también hasta, hay... Sí, perdón. Sí. ¿Hasta qué punto tiene que ver un poco, en fin, vamos a valorarnos nosotros mismos, ¿no? Que somos más inteligentes como viajeros, como turistas, que cada vez exigimos más, eso no quiere decir lujo ni nada, sino bueno, lo que nos apetece más y cada vez podemos viajar a más lejos y más barato y quedarnos en más sitios y se abre el abanico de muchísimas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto la industria capta todo eso o es la industria la que va adelante? El sector evidentemente es consciente porque lo ve a diario, pero repito, una empresa sola poco puede hacer luchando en solitario, por muy fuerte y grande que sea esa empresa. Es un ejercicio conjunto. Y ahí es donde, sí, la gente plenamente consciente de que tiene que ser un ejercicio para generar nuevas experiencias turísticas que suplan, como decía antes, las necesidades de un consumidor ávido de experiencias nuevas, que quiere congraciarse con el lugar que visita, que quiere vivir como el local, que quiere comer como el local y busca realmente la autenticidad y la diferenciación. Si no, no se puede competir, hay que competir en valor añadido y eso hay que generarlo. Pero tiene que ser realmente, tiene que haber un mismo hilo conductor en el territorio para que el mensaje realmente llegue a ese consumidor, si no es bastante difícil. Bueno, hablemos de la conferencia que se ha celebrado en la isla. Yolanda, creo que utiliza en el enunciado la palabra clave. El turismo sostenible es clave para el desarrollo, ¿es clave? Es clave, por supuesto, y es clave para la competitividad. Y ayer hacía alusión a algo que me parece extremadamente importante. Durante muchos años se ha creído que la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad, la solidaridad, eran cuestiones que no tenía que ser por una cuestión moral, pues por darle algo a la sociedad, que te ha dado algo a ti, filantropía, ese tipo de cosas. Yo creo que eso es cierto, por supuesto que es cierto. Pero hay un elemento que mucha gente parece olvidar o que la gente desconoce, que es la sostenibilidad es clave para ser más competitivo. Y ayer hacía alusión a varios ejemplos y hacía alusión también al mundo académico y a algunos gurús del marketing, para explicar que ya está probado que aquellas empresas que sigan esas premisas tienen la fidelidad de sus clientes, la fidelidad de sus accionistas, lo cual es clave, la fidelidad de sus proveedores y de sus empleados. Es decir, son menos proclives a ciclos en los que, como en la bolsa, en los que alguien te puede abandonar porque tus resultados quizás no sean los más adecuados. Ese tipo de marcas, que son marcas amadas, lo son porque siguen este tipo de premisas. Y también hacía alusión a otro elemento, que aquellas que implementen estos elementos que están básicamente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030, que son 17 objetivos, no solo serán más competitivos, sino que tendrán un tiempo, podrán competir con más éxito y tendrán un margen de 5 a 10 años con respecto a sus competidores. Esto es clave para una empresa, lo tienen que saber. Y por lo tanto, ya una empresa no tiene que tener su departamento de responsabilidad social corporativa como algo aparte, con un programa aparte. Tiene que estar imbuido en toda la empresa para que realmente no estemos hablando de responsabilidad social corporativa, sino de creación de valor compartido. Sí. Transversal además, ¿no? Sí. ¿Y hasta qué punto en los parámetros en los que se mide, ¿no? Que supongo que lo sabrá en determinados apartados, la sostenibilidad de un establecimiento, en este caso, o de un destino, tiene en cuenta también al factor humano? Ayer hablaba, o antes de ayer, con Patricio de Azcárate, respecto de que un gran hotel tiene el sello de sostenible, etcétera, etcétera, y a lo mejor los trabajadores no están demasiado bien tratados, ¿no? ¿Piensan en los ejes que nosotros trabajamos en la OMT, en el ámbito de la responsabilidad? Uno de los elementos claves es el empleado y el impacto en la sociedad y en la comunidad local. Pero la gente suele pensar que la sostenibilidad es solo medioambiental, y eso es otro mito que tenemos que desmontar. También es social. Y por ejemplo, en este proyecto que estamos haciendo en Mendoza, en Argentina, hicimos un estudio comparativo de lo que estaban haciendo ya las empresas, y allí son muy solidarios, están haciendo mucho, hay mucha pobreza y demás, pero están haciendo mucho en el entorno y están haciendo mucho para la formación de los empleados, su bienestar social y demás. Y encontramos alguna laguna, pero alguna laguna sobre todo vinculada a la accesibilidad, vinculada a no tener empleados con discapacidad,
al empoderamiento de la mujer, ese tipo de cosas. ¿Y qué estamos haciendo en el proyecto, en el prototipo? Incluir eso para maximizar lo que ya están haciendo y que el turista lo valore, y también buscar proyectos que realmente suplan las lagunas que hemos detectado. Y ahí lo bonito es que queremos involucrar al turista. El turista tiene que ser partícipe de todo esto. Esto no es una labor de los gobiernos, de las ONG y de 4 personas de buena voluntad. Esto es realmente una misión conjunta de toda la sociedad a nivel individual, que es lo que nosotros intentamos promover este año. Si cada uno de los miles de turistas, de los millones de turistas que viajan, hace un pequeño gesto, esto tiene una capacidad transformadora en positivo impresionante. Y eso es lo que tenemos que poner en valor, y lo que estamos poniendo en valor con esta campaña de la OMT, que se llama Viaja, Disfruta, Respeta. Justamente Patricio nos comentaba, bueno, al hilo de, valorábamos las estadísticas, en torno a 30 millones, creo, de visitantes se han interesado por la sostenibilidad, por elegir destinos o por elegir establecimientos. 30 millones de viajeros en un año, es decir, que es una cifra, al menos a mí me lo parece, notable, ¿no? Y eso va en aumento, porque hay una transformación en la sociedad. También hacía alusión ayer a eso en mi ponencia. La sociedad ahora requiere ese tipo de propuesta de valor. Y hay una mínima parte de la población, bueno, una mínima parte, no es la mayoría, pero es lo que algunos autores como Kotler llaman las personas de la sociedad creativa, que realmente son aquellos que influyen poderosamente en la sociedad, son los creativos, estamos hablando de científicos, personas que trabajan en el mundo del arte, de profesiones liberales, que influyen muchísimo, tienen gran impacto en la sociedad en la que viven, porque son además muy dinámicos en las redes sociales y en la forma en que comunican. Y esta gente premia las empresas que llevan a cabo proyectos y tienen una propuesta como esta, y penalizan las que no lo hacen. Y eso va a ir en aumento, igual que va a ir en aumento la figura del turista transformativo, que es aquel que realmente busca otra cosa cuando visita un destino. Pero además estamos todos fiscalizados permanentemente al segundo, ¿no? Con, en fin, yo qué sé, con TripAdvisor, con las redes sociales, con no sé qué, o sea, es una cosa como para pensarse 2 veces el dar un gato por liebre, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, además eso se detecta tan fácilmente cuando no es honesto y cuando no es realmente sincero, que yo creo que de verdad esto tiene que ser parte de la misión y la visión de la empresa, parte de su estrategia a nivel global, pero tiene que ser creíble y tiene que ser parte realmente de los objetivos de esa empresa y de aquellos que toman las decisiones en esa empresa. Yolanda, y Canarias, que es un destino que conoce, evidentemente, ya lo hemos dicho antes, ¿en qué camino estamos, en qué punto del camino estamos hacia un destino que podamos decir efectivamente es sostenible, es un destino que cumple con los parámetros? Mucho más que otros destinos. Sí. A nosotros tendemos a pensar negativamente muchas veces, evidentemente todo tiene mucho recorrido para la mejora, pero aquí se ha hablado mucho más intensamente de eso que en muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, yo estuve la semana pasada en una de las islas del Caribe por el tema de los huracanes, en una reunión con varios ministros para tratar de cómo se haría la recuperación. Una de las lecturas que se hacía es, en todo hay una lectura positiva, porque ahora nosotros podemos construir no solo edificaciones más resilientes, sino diseñar un producto turístico que sea más sostenible y que vaya en consonancia con esto. Y allí a lo mejor en el pasado eso era una consideración que simple y llanamente no tenían. Aquí se ha hablado de eso yo lo recuerdo toda la vida, es decir, yo siempre que voy a conferencias siempre hablo de Canarias y siempre hablo de Lanzarote. Lo más difícil es conseguir que la población al unísono esté mentalizada al respecto y sepa de qué estamos hablando. Aquí no se lo tienes que contar a nadie, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. También es verdad que muchas veces la gente piensa que solamente es medioambiental, eso sí, y que hay muchas otras cosas que hay que hacer a nivel social. Quizás ahí veo yo la asignatura pendiente, que todo el mundo sea consciente que tiene que generar un impacto positivo en la sociedad en la que impacta, y que tiene que también tener sostenibilidad económica, y que todo esto tiene que conjugarse de forma equilibrada. Pero con respecto a tengamos cuidado con nuestros recursos, con los recursos hídricos, es que hemos vivido con eso. Claro. Es que estamos muy pegados a la tierra y esa es nuestra realidad. Entonces ahí yo creo que se ha hecho bastante bien, si bien repito, ahora creo que lo importante es que el turista reconozca esa labor. Hemos hecho una labor de comunicación suficientemente buena para que digan, yo quiero ir a Lanzarote
o a Canarias, no solo porque es bonito, porque está todo, respetan la naturaleza mucho más y tienen un modelo completamente diferente, sí, pero porque quiero que me fidelicen, porque sé que mi viaje tiene un impacto positivo cuando yo voy a ese lugar, y a lo mejor si voy a otro no tiene ningún impacto positivo. Y eso no se hace solamente con una tasa, ¿no? No, eso se hace generando productos a través de los cuales el turista sea partícipe de ellos, que es lo que estamos intentando hacer en Argentina. No es simple, porque tienes que involucrar a mucha gente, pero una vez que lo haces y el turista es partícipe de ello, porque al final todo el mundo busca trascender después de una determinada edad. Esto también es otra teoría importante en estos momentos. Cuando eso ocurre, tienes que darle la manera a esa persona de hacerlo. Y si se lo das, le gusta. Esto lo han entendido grandes turoperadores en el pasado, como TUI, trabajando con los alemanes y los escandinavos, en Mallorca, diciendo, oye, puedes plantar un árbol, puedes contribuir. Aquí hay que hacer lo mismo, pero que eso tenga un impacto social y que tú sepas que te has ido y has hecho algo por alguien, que tu viaje no solo te ha servido para ser más feliz, para satisfacerte, sino porque tú has dejado una impronta positiva. Y solo así consigues fidelizar a ese cliente para siempre y diferenciarte de todo el mundo, porque tu propuesta de valor tendrá un elemento que no tiene ningún otro. Más allá de la naturaleza, del sol, de la playa, de los centros turísticos y de la calidez del visitante. Pues Yolanda, pues nos ha encantado hablar y conocer mucho más acerca de su trabajo en la OMT y bueno, pues de todos estos conceptos, ¿no? Que efectivamente muchas veces hablamos de sostenibilidad y es verdad que aquí ya venimos hablando de sostenibilidad desde hace un montón de tiempo, pero casi siempre lo vinculamos pues al respeto simplemente por el territorio, por el medio, ¿no? Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Yolanda Perdomo, directora del programa de miembros afiliados a la OMT, con lo que concluimos esta charla y enseguida volvemos para la tertulia. No se vayan.